Ahora sí, ustedes me pueden escuchar. ¿Alguien podría hablar para poderles escuchar? Yo sí lo escucho. Listo, Hugo, muchas gracias. Ya les puedo escuchar. Tenía problemas con el micrófono y con los audífonos. Subí un poco el volumen a este. Ok, entonces, la idea entonces el día de hoy es hacer entonces lo que podamos, un repaso lo más rápido que podamos, pero que tenga la mayoría de la información disponible frente a lo que es la composición misma de la Corte Penal Internacional. Cómo está estructurada, cuáles son como estas áreas o estas unidades, competencias que tiene la Corte, cómo están integradas, cómo funcionan, cuáles son sus funciones al interior de esta Corte y que les ayudaría también a comprender un poco ya la parte un poco más procedimental, digámoslo, para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Ahora, la Corte entonces tiene ah, digamos que por excelencia, cuatro, cuatro partes u órganos importantes para su funcionamiento. Una es la presidencia, que está conformada por un presidente y por un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, eh, que son magistrados elegidos por la misma eh, pleno de magistrados de la Corte Penal Internacional. Ahora, hay dentro de ese universo, ¿sí? De los magistrados que conforman la Corte Penal Internacional, hay tres sesiones, ¿sí? Que son la sesión de casos preliminares, que veíamos un poco cuando yo les mostraba clases anteriores, les mostraba la página de la Corte, que había una parte donde se desglosaba qué caso o situación Venezuela, caso o situación Ucrania, que decíamos, bien, la Corte no conoce o no investiga estados, sino que investiga individuos. Lo que sí hace la Corte es que hace un examen preliminar, que lo veremos más adelante, y hace unas investigaciones, pero esta sala es la sala que hace la apertura de estas cuestiones o estos casos preliminares. Ya lo veremos más a profundidad. Hay una sala de primera instancia que es donde va a surtir entonces todo el proceso jurisdiccional, todas las audiencias de pruebas, descubrimientos, etcétera, el juicio como tal, y hay entonces una sala o una sesión de apelación, ¿sí? Esta sesión de apelaciones también tiene entonces, digamos que tiene un poco más de lógica, ¿no? Cuando hablamos de la sesión de apelaciones, pues es la instancia entonces donde se conocerá, donde se permitirá este derecho humano tan importante como es el de poder apelar las decisiones judiciales, ¿sí? Entonces existe esta sección o sala de apelaciones. Un tercer unidad, un tercer órgano importante de la Corte sería la Fiscalía. Hace ya varias clases también me preguntaban sobre la Fiscalía. La idea era no avanzar tanto, pero ya en esta parte podremos ver cómo se conforma, quién elige al fiscal, dónde o cuáles son los roles y funciones de la oficina del fiscal, incluso su elección. Y hay una secretaría eh, de la Corte Penal Internacional, ¿cierto? Ahora, hay otros organismos que han estado evolucionando dentro de la Corte, como por ejemplo lo es la defensa técnica, ¿no? Y es que también se dispone de un organismo, un órgano para lo que tiene que ver con la defensa. Eso lo iremos viendo más adelante. Nos concentraremos entonces en esta clase, eh, en lo que es los magistrados mismos de la Corte Penal Internacional, la presidencia, pero lo más importante, estos tres órganos o tres salas, sesiones de la Corte, conformadas por la sesión de casos preliminares o cuestiones preliminares, lo que tiene que ver entonces con la sala de primera instancia y lo que tiene que ver con la sala de apelaciones, salas o sesiones, ¿sí? Ahora, ¿cuántos magistrados conforman a la Corte? Son 18. Y estos 18 magistrados tienen algunas condiciones específicas dentro de su trabajo, como por ejemplo, que todos los
todos los magistrados de la Corte trabajan a un régimen de dedicación exclusiva. Esto quiere decir que, digamos, existe esta imposibilidad que tienen los magistrados de la Corte Penal Internacional de ejercer alguna otra actividad o acción fuera de la Corte. Es decir, son de dedicación única y exclusivamente para el funcionamiento de la Corte. Ahora, hay unas condiciones que desenvuelven la elección de los magistrados y sería importante mencionar que a los magistrados de la Corte Penal Internacional, estos 18 magistrados, son elegidos por una asamblea general de estados parte. Recuerdan que en clases anteriores hablábamos sobre que habían estados partes y habían estados que, si bien habían firmado, no habían ratificado la Corte Penal Internacional, o incluso había algunos que ni siquiera reconocían, ni habían firmado ni reconocían a la Corte Penal Internacional. Ahora, esta Asamblea General está conformada por los estados parte que han firmado y ratificado la Corte. ¿Listo? Y estos estados partes son los convocados a una asamblea para la elección de estos magistrados. El periodo, digamos que en términos de tiempo para la elección para el funcionamiento de la Corte, es que cada magistrado tendrá un periodo de 9 años, ¿sí? Será un periodo de 9 años no reelegibles. Usted no puede ser magistrado 2 o 3 veces. Sí, digamos, existen situaciones muy atípicas en las que, pero digamos, esto está reglamentado, no quisiera profundizar tanto, pero sí existe como en el detalle del estatuto la posibilidad de que, por ejemplo, si un magistrado falleciera antes de cumplir sus 9 años, se pueda de pronto elegir uno ad hoc por 3 años. Hay casos muy específicos, esta persona que va por un periodo de 3 años, como no es un mandato propio, puede ser reelegido por 1 de 9. Pero digamos, esto va muy al detalle de situaciones muy específicas que tiene la misma Corte, el mismo estatuto, pero la generalidad o la esencia misma de los magistrados son magistrados elegidos por periodos de 9 años por la Asamblea General. Ahora, ¿cómo llegan estos candidatos a la Asamblea? Son los estados parte. Por ejemplo, Colombia, México, Venezuela, Perú, Chile pueden enviar una carta de exposiciones a la Secretaría General para que sean tenido en cuenta una persona. Por ejemplo, el presidente de Colombia puede enviar una carta detallada con por qué, por ejemplo, yo cumplo con el perfil para ser magistrado de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y detallando pues toda mi experiencia en el derecho internacional, en el trabajo en zonas de conflicto, en mis cualidades, en mi experticia, y que quiere que la Asamblea General me tenga en cuenta, en consideración, para ser elegido magistrado, ¿sí? Ahora, un Estado parte puede proponer a alguien de otra nacionalidad, también lo puede hacer, ¿sí? Pero digamos que generalmente la regla es que eh, son los estados quienes proponen a sus propios nacionales para que puedan conformar estas listas. Ahí hay un tema muy técnico, hay una lista A, una lista B, dependiendo de la calidad, de la experticia. No vamos a profundizar mucho en esta experticia. Lo importante para que ustedes sepan es que a la Corte Penal Internacional, los 18 magistrados, son elegidos por una Asamblea General de Estados parte, por unas propuestas que pueden hacer los estados, ¿cierto?, sobre las personas que quieren que conformen estas listas de elección y luego llega una asamblea para la elección de estos magistrados, ¿sí? Algunas reglas técnicas, es importante que las personas no tengan más de 2 nacionalidades. En el caso de que la persona tenga más de 2 nacionalidades, se aplicará la nacionalidad que tenga mayor ejercicio político civil, donde esta persona ejerce sus derechos, ¿cierto? Pero no podrá decirse, por ejemplo, es que el magistrado de la Corte Penal Internacional, Reiner Pino, de nacionalidad colombo-mexicana. Es como, no. O es colombiano o es mexicano. Se aplicará una sola de las nacionalidades, ¿sí?
Entonces, esta es como una regla técnica que tiene la Corte frente a la elección de los magistrados. Otra regla técnica que tiene la Corte es que no pueden haber, dentro de sus 18 magistrados, no pueden haber dos magistrados o más con la misma nacionalidad. Siempre deben haber de nacionalidades distintas. Esto, en teoría, significaría que todos los estados partes tendrían una representación, por así decirlo, y que no eliminaría como ese equilibrio y esa imparcialidad y neutralidad que tendría la Corte Penal Internacional para irse o no hacia el interés de la geopolítica de algún estado. Lo hemos mencionado en varias clases frente a lo complejo del escenario internacional, siempre cuando hay intereses en el marco de la geopolítica internacional, ¿no? Entonces, esto es un poco reglas técnicas que tiene la conformación de los 18 magistrados de la Corte Penal Internacional, que son importantes en términos de que van conociendo un poco ustedes cómo funciona, ¿no? Cómo se va estructurando la elección de un magistrado. Tal vez en algún momento se piensa sobre cómo llega una persona a ser magistrada de la Corte Penal Internacional. Bueno, en principio, su país, su estado parte, lo propone a la Secretaría General, que lleva a una asamblea, y es a través de una asamblea que se eligen a los magistrados. Son 18 y son personas que tienen que tener, pues, digamos, taxativamente la norma. Voy a buscar, espérenme, déjenme abrir el estatuto y les diré acá, listo. Dice, dice Dice el estatuto, los magistrados, y aquí les voy a leer un poco textualmente lo que dice la norma. Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países. ¿Sí? Es decir, mm, debe existir claramente, ¿cierto? Personas que tengan esa o que ostenten esas condiciones de las más altas funciones judiciales. Entonces, por ejemplo, tienden a ser magistrados de la Corte Penal Internacional, un magistrado de una Corte Suprema de Justicia, un ex fiscal de un estado, o incluso catedráticos o docentes de muy alto nivel que tienen mucho conocimiento en el derecho penal. ¿Mm? Entonces, siempre se piensa en que los funcionarios, de copiar aquí en el chat, que van a ostentar estos cargos de magistrados, serán las personas con altas, con unos altos niveles en todo lo que tiene que ver en términos de integridad, moralidad, y conocimiento, ejercicio de la función judicial, incluso penal. Entonces, eso sería como lo textual. Yo digo muchas veces como lo, lo romántico, ¿no? Que tiene la Corte Penal Internacional. Voy a sacar aquí el estatuto. ¿Ok? Que tiene la Corte Penal Internacional para la elección de sus magistrados. Y había otra regla técnica que se me había olvidado y tiene que ver con el idioma, que sí es una capita importante dentro de la elección del magistrado, es que debe hablar uno de los dos idiomas oficiales de la Corte. Y los dos idiomas oficiales de la Corte son el inglés y el francés. Entonces, sí o sí, debe hablar uno de esos dos idiomas establecidos por el estatuto y por la Corte. Con eso un poco damos idea, nos gozamos un poco cómo es la elección misma, cómo es la conformación misma de los magistrados de la Corte Penal. Recuérdenlo, son 18 y no pueden ser de la misma palabras nacionalidad. para decidirlo, ¿verdad? Yo no podía Hay, sugerir que ninguna de mis dos hijos. perdón, Manuela, ¿quieres intervenir? Es que casi no te escucho, Manuela. Manuela, Entonces los convertimos en miembros. Manuela, no te escucho, no sé si soy yo o alguien más. Y no estoy hablando quizás de ese lugar donde están los dos padres y los hijos, no.
Creo que Manuela, sí, ya cerró el micrófono. Manuela, si tal vez quieres intervenir, lo que no te escuché bien, puedes escribir en el chat, ¿dale? Para no dejar pasar de pronto si tienes alguna inquietud o alguna pregunta. Mm, no sé si ustedes hasta el momento tengan alguna pregunta. No me he puesto a preguntarles. Colegas, ¿tienen alguna pregunta sobre los magistrados de la Corte Penal Internacional? ¿No? Ok. Entonces, les decía, hay entonces cuatro órganos o unidades principales dentro de la Corte y la primera que vamos a mencionar en esta clase será la presidencia de la Corte Penal Internacional. Esta es digamos, un órgano de la Corte que está conformado por un presidente, por un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Finalidad, la posibilidad de que um, exista la posibilidad de que el presidente sea recurrido o que se encuentre inhabilitado o que, digamos, esté faltando sus funciones por algún tema relacionado con algún tema médico, exista la posibilidad de que el cargo no se quede eh, vacío, ¿cierto? En este momento, el presidente de la Corte Penal Internacional es de nacionalidad de Polonia, York Usmacki, pero bueno, estoy muy mal en polaco. Y la vicepresidenta primera es una mujer que es peruana, se llama Luz Carmen, y el vicepresidente segundo es de República Democrática del Congo y no, digamos, es como la estructura actual que tiene la Corte Penal Internacional frente a lo que es la presidencia y lo que viene siendo la vicepresidenta y lo que viene siendo el vicepresidente. Segundo, ahora, esta presidencia de la Corte Penal Internacional tiene, digamos, tres pilares importantes, ¿cierto? La primera tiene que ver con la función judicial y legal. Um, Parte de lo que hace esta función jurídica eh, apoya a la constitución de las salas, se conforman, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, am, estas salas que habíamos mencionado, de causas preliminares, de primera instancia, y lo que hablamos acerca de las salas de, de segunda instancia. También el presidente tiene la posibilidad de apoyar con la constitución de esas salas, en términos de los magistrados, y la asignación de causas, porque ya lo veremos, ¿cierto? Cuando hay esta causa o este examen preliminar a causas, es el presidente quien las asigna, ¿sí? Como hace la función de, repartir, hacer el reparto de estas causas a los magistrados de la Corte Penal Internacional. Ahora, tiene una función administrativa, tiene que ver un poco con lo que hablamos acerca de la adecuada administración de los recursos de la Corte. Digamos, el presidente tiene esta función o la presidencia de la Corte de supervisar, ¿cierto? La correcta administración de los fondos y recursos de la Corte, que es llevada por la Secretaría General. Entonces, ahí está el supervisando el funcionamiento administrativo, ¿cierto? Excepto, digamos que ahí existe una excepción y es la excepción de la fiscalía. Por eso cuando hace unas clases atrás un colega me preguntaba sobre la fiscalía, ahí existe autonomía y, digamos, la administración de los recursos por parte de la fiscalía es totalmente autónoma a la de la Corte. El presidente de la Corte no supervisa ni, digamos, le hace seguimiento o un control administrativo a la fiscalía. Eso ya es un órgano independiente. Pero el presidente sí, digamos, hace esa función administrativa que está bajo la secretaría, pero él vigila, supervisa, controla la adecuada administración de los recursos de la Corte. Ahora, tiene una función de relaciones exteriores y está un poco relacionada con esta posibilidad o estas funciones que tiene el presidente de la Corte de buscar recursos, por ejemplo,
bueno, tiene un rol también como de representar a la Corte ante instancias internacionales como la Asamblea misma, como por ejemplo otros estados partes, el secretario general de la ONU, etcétera. Digamos, es la persona que es como la cara, ¿sí? De la Corte Penal Internacional hacia afuera, porque son 18 magistrados, deben elegir uno para que sea, digamos, quien lo represente a los 18 a nivel de la cooperación internacional. Yo me les decía, también pues busca ese apoyo financiero y esa cooperación por parte de, de los estados partes. Digamos que no sé si alcancemos a ver cómo se hace, se funciona el financiamiento, pero claramente es, en términos sencillos, los estados partes cumplen una cuota para darle funcionamiento, como lo pasa con la ONU, como pasa con la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo, la Corte Interamericana o el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en teoría, su funcionamiento está financiado por la OEA, por la Organización de los Estados Americanos. Hasta hace un par de años fue que los estados de la OEA aprobaron que la CIDH y la Corte pudieran buscar financiamiento hacia afuera. Digamos que para la Corte Penal Internacional siempre ha habido esa posibilidad de buscar ese financiamiento hacia afuera, ¿cierto? Y es buscar algún tipo de proyecto que les pueda seguir financiando, como para darle sostenibilidad. Pero en teoría serían los estados partes quienes deben cumplir con una cuota para el funcionamiento. Parte de lo que hace entonces el presidente es también buscar esa cooperación internacional para ese tipo de financiamiento que ayude a robustecer el funcionamiento de la Corte Internacional. Um, Eso en términos de lo que sería la presidencia de la Corte, ¿sí? Ahora, de estos 18 magistrados se conforman entonces tres, tres salas o tres sesiones, ¿sí? O divisiones judiciales, no sé cómo podríamos mencionarlo, am, donde está la de casos preliminares, incluso hay algunas traducciones que puede decir como jueces de instrucción, am, pero está entonces, adicional a este, están los de primera instancia y los de apelación, ¿sí? Ahora, los jueces de instrucción generalmente se eligen tres magistrados por caso. Por eso un poco la función del presidente es estructural esa conformación, ¿no? Entonces, porque son 18 y ya hay uno fuera, que es el presidente. Los otros magistrados deberán conformar entre ellos los jueces de causas preliminares y de primera instancia. Los jueces de apelación son permanentes, estos no cambian, estos van a ser siempre los mismos y son siempre cinco, ¿sí? Son siempre cinco magistrados y estos como les menciono, no cambian. Mientras que los jueces de causas preliminares y los de primera instancia sí van a cambiar. Y en lo ideal, dice la norma, ojalá por la experticia que tengan cada magistrado para el conocimiento de cada caso. Entonces, el presidente apoya a la conformación de esto y, por ejemplo, una sala o una sesión de causas preliminares podrá estar conformado generalmente por tres jueces o por tres magistrados. Estos tres magistrados, un poco la lógica de dar tres es el número impar, regla técnica general de los procesos judiciales, para que si hay el caso de que dos jueces estén tomando una decisión diferente, un tercero pueda dirimir la diferencia. Y estos, pues, o esta sala o esta sesión de casos preliminares, o causas preliminares, ¿sí? Tiene varias funciones que yo quisiera mencionarles. La primera función que tiene esta sala de conocimiento de causas preliminares es decidir si hay pruebas suficientes para que un caso vaya a juicio, ¿sí? Y poder confirmar los casos o los cargos que se le imputen a una persona. Digamos que tiene un poco de sintonía con lo que nosotros tendríamos en algunos sistemas nacionales, como los jueces de instrucción
o jueces de garantías, o jueces de conocimientos, o este primer juez que se supone en teoría daría donde se puede llevar a la persona indiciada, ¿cierto? Para que el juez apruebe o no la apertura de un juicio penal, ¿no? Entonces, hay, digamos, en los sistemas nacionales hay diferentes estructuras con diferentes nombres, pero tienen la misma, digamos, la misma lógica, ¿cierto? Jueces de conocimiento, jueces de instrucción, como quieran llamarlo, y es poder hacer ese control constitucional de si la fiscalía o el ente persecutor, el Ministerio Público, ah, cuenta con elementos probatorios suficientes para llevar a una persona a juicio o no, ¿no? Entonces, esta sala o esa sesión, causas preliminares, tiene esa primera función. Van a decidir si existen o no suficientes pruebas o material probatorio para que vaya una persona a juicio, ¿sí? Y ahí automáticamente se confirma con qué cargos va esta persona a juicio, ¿sí? Otra función que tiene esta sala es con la presentación de la fiscalía, del fiscal, ¿cierto? El fiscal puede presentar ante esta sala la solicitud de aprehensión o de citación a una persona, o de comparecencia, también lo decíamos. Esta sala también tiene digamos, la potestad de poder emitir órdenes de aprehensión o de citación o de comparecencia, ¿sí? Y también, digamos que da esta posibilidad, lo veíamos por ejemplo en el caso de Rusia o de Ucrania, ¿cierto? Que esta sala fue la que emitió la orden de aprehensión contra Vladimir Putin. Entonces, digamos, fue esta sala, estos jueces de instrucción o jueces de conocimiento de causas preliminares quienes emiten esta orden. Mm, regálenme un momento que estoy recibiendo una llamada. Perdón. Lo lamento. Eh, bueno, continuamos. Entonces, les decía, una de las funciones que tiene entonces esta sala de instrucción o sala de causas preliminares está en la de poder entonces impartir o de aprobar la aprehensión o la detención o la comparecencia ante la Corte Penal Internacional de las personas. Ahora, hay unos mm,
unos requisitos para esta aprehensión, como también funciona en muchos de nuestros sistemas legales. Es decir, hay unas medidas o unos límites para poder proporcionar un poco la medida de detención. La primera y digamos, una de las que prima para la Corte dentro de su análisis es que exista ah, un motivo razonable, elementos probatorios para creer que esta persona ha cometido un crimen de competencia de la Corte, porque como ustedes saben, ya lo hemos visto, solamente son 4 los delitos o los crímenes de competencia de la Corte. Si, por ejemplo, lo que está llegando a conocimiento de la Corte no es un delito de competencia de la Corte, no habría por qué emitir una orden de aprehensión. Y aquí entonces es importante que una de las luces que tenga la Corte Penal Internacional, en específicamente la sala de cuestiones preliminares o de instrucción, es la de tener toda una motivación razonable o tengan todos los elementos probatorios para creer que sí se cometió un delito que sea de conocimiento de la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Entonces, no es como a la ligera si no hay esos móviles para creer. Ahora, hay un principio de necesidad de la detención, como existen en muchos sistemas legales de nuestros, ah, de nuestros estados. Y uno de los principios que tiene, digamos, no lo diría principio, digamos, una regla técnica que tiene la detención de una persona es poder asegurar que la persona comparezca al juicio, ¿cierto? Am, Debe existir entonces una elementos suficientes para creer que si no se emite una orden de aprehensión contra esta persona no va a comparecer al juicio, ¿cierto? Que entonces es necesario poder emitir una orden de aprehensión para asegurar. Ahora, también se es necesario cuando esta persona no vaya a significar un riesgo para el ejercicio de la justicia o lo que hablamos nosotros, una obstrucción a la justicia, ¿sí? A, a la justicia, a la investigación, a las actuaciones de la Corte, cualquier acción que implique que esta persona sea o obstruya o sea un riesgo para el proceso en general, ¿cierto? Ah, digamos, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de ordenar, o por ejemplo, que se abra una investigación contra un presidente, contra un Estado que está haciendo las acciones de genocidio contra una comunidad y que tiene el poder político, militar, ¿sí? Para poder impedir que la fiscalía llegue para levantar pruebas, testimonios. La Corte Fiscal, la Petición Fiscal, claramente puede decir, tenemos elementos probatorios suficientes para creer que esta persona, bajo el poder que tiene, bajo las capacidades que tiene, puede obstruir el pleno proceso. Entonces, ahí también se puede ordenar la detención. Ahora, otra de los elementos, otra de las reglas que podrían también dar a la justificación para la prisión de una persona es que esta persona siga cometiendo este crimen. Digamos, en nuestros ordenamientos ordinarios hablamos, por ejemplo, que siga siendo un peligro, ¿cierto?, para la comunidad. En este caso, esto se traduce a un margen mucho más global, que esta persona siga cometiendo estos crímenes de competencia de la Corte. Un ejemplo es, por ejemplo, Vladimir Putin. Entonces, creería yo que Vladimir Putin cumpliría, incluso puede cumplir los tres elementos del principio de necesidad para la prisión, ¿no? Que no comparezca a juicio, o sea, no reconoce la competencia de la Corte, o bueno, firmó pero no ratificó a la Corte, pueda obstruir la justicia e incluso, bueno, y hoy se puede estar viendo, puede seguir cometiendo crímenes o que tengan algún tipo de conexión con los crímenes de competencia de la Corte. Allí estaríamos hablando entonces que
que existe, por ende, la orden de detención de una persona para que comparezca ante la Corte Penal Internacional. Ahora, la Corte puede no emitir la orden de aprehensión, sino solamente la orden de comparecencia. Y esto se traduce entonces en que las personas mm, mm, no van a ser un obstáculo para la justicia, van a comparecer por sí mismos o han cesado la comisión de estos delitos, ¿cierto? Um, ahora, no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, colegas, ¿no? Ok. Ahora, hay otra función que tiene esta sala de causas preliminares y tiene que ver con preservar en su integridad, ¿sí? Las pruebas, proteger a los testigos, ¿cierto? Y salvaguardar la información que pueda afectar, digamos, el funcionamiento del proceso. Un poco como darle garantías al proceso mismo, ¿cierto? Otra función que tiene la misma sala de la Corte es garantizar los derechos de las personas, ¿sí? Durante el proceso, llámense iniciado, llámense testigos, llámense víctimas, cualquier persona dentro del proceso. Aquí, por ejemplo, en Colombia hablamos de los jueces de control y garantía. Y es un poco los jueces que hacen esta función de velar por que las personas en los procesos penales tengan plena garantía de sus derechos constitucionales. Digamos que esta sala también tiene esta función de garantizar los derechos de las personas en el proceso de la Corte Penal Internacional y cualquiera que sea, el indiciado, culpado, perdón, indiciado, investigado, testigos, víctimas, ¿sí? Otra función que tiene la Corte también puede ser la de brindar medidas de protección a víctimas y testigos. Digamos, dentro del estatuto también existe una capita especial para lo que es la Corte en términos de víctimas y la representación de las víctimas, porque también parte de lo que tiene la Corte es un representante de las víctimas para ser escuchadas en el proceso. Digamos que no sé si por el tiempo de las clases alcancemos a ver un poco cómo funciona eso, pero vamos a ver si lo podemos abordar, ¿sí? Ahora, también, digamos que parte de lo que tiene esta sala también está designar el abogado o la defensa en caso de que la parte no lo tuviera. Suena muy similar a cómo funcionan nuestros sistemas judiciales nacionales. ¿Sí? Entonces, si una persona que está haciendo que está compareciendo ante la corte o ha sido apresado por la corte, está dentro de la competencia de la corte por algún crimen, pero esta persona no cuenta con recursos o incluso por la gravedad de sus delitos, nadie quiere representarlo, la corte tendrá la obligación de asignar un abogado o apoyo judicial en la defensa técnica, ¿no? Um, Otra de las funciones que tiene la Corte también, dentro de esa lista garantiza también está la de garantizar que las personas eh, no sean detenidas por eh, tiempos irrazonables, ¿cierto? Y este es un análisis que también hace la Corte frente a las solicitudes de libertad que tienen las personas, ya sea previas al juicio o incluso en la etapa de investigación. Puesto que, como yo les decía la clase pasada, antepasada, la Corte Penal Internacional puede ser extremadamente demorada con sus procesos, ¿cierto? Entonces, una función que tiene la Corte también es poder revisar el periodo de privación de la libertad que tiene la persona para revisar una solicitud de libertad provisional um, y que pueda entonces comparecer de forma voluntaria. Pero, pues claramente, este análisis lo realizará esta sala, ¿sí? Ah, ah, digamos, parte de las funciones también que tiene la Corte es siempre va a estar como a la función de revisar las decisiones de la Fiscalía para abrir, ¿sí? Una investigación o, por ejemplo, el de no investigar. También parte de lo que puede hacer
esta sala de conocimiento de causas preliminares es, por ejemplo, investigar por qué, o de pronto revisar la decisión de un fiscal de no investigar un caso que ha sido remitido, por ejemplo, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por varios estados partes. Puede llamar al fiscal para que entregue los suficientes elementos probatorios de por qué decidió no abrir el caso. Pero también es quien autoriza la apertura. Digamos, tiene el rol de autorizar al fiscal la apertura de una investigación, pero también de revisar por qué no decidió no investigar. ¿Sí? Um, Hay un poco digamos, como en resumen, esa sería como las funciones que tendría esta sala o esta sección de la Corte Penal Internacional frente al funcionamiento de la Corte, ¿sí? Entonces, un poco un recordero rápido, entonces está generalmente conformado por 3 jueces por caso, ¿no? Y sus funciones están entre decidir si se abre un caso o no, autorizar la apertura de la investigación por parte de la fiscalía, revisar si el fiscal, por qué no hizo la apertura de una investigación cuando ha sido solicitado por algunos estados parte o Consejo de Seguridad, emitir órdenes de aprehensión o de comparecencia, ya veíamos un poco ese principio de necesidad que tiene también la Corte, ¿no? Frente a la posibilidad de que la persona no comparezca a la situación, sea un riesgo, obstaculice las investigaciones o el juicio mismo, ¿cierto? O que se tenga conocimiento que esta persona va a seguir cometiendo los crímenes de conocimiento de competencia de la Corte. Tiene también como funciones garantizar los derechos de todas las personas partes en el proceso, otorgar medidas a los testigos y a las víctimas, escuchar a las víctimas, designar un abogado, defensa técnica. Digamos que digamos, el resumen de esta sala es también tener una función de control, ¿cierto? Sobre algunas cosas preliminares al juicio, pero también de garantizar los derechos, de garantizar el debido proceso en el proceso mismo de la Corte Penal Internacional. ¿Sí? No sé si hasta este momento que estamos hablando de la sala de instrucciones tengan alguna inquietud o alguna pregunta. Mientras ustedes formulan su pregunta, voy a mostrarles, vamos a abrir aquí rápidamente la página de la Corte. Mm, mm, mm. Sí, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. A ver, eh, mm, vamos a abrir el de Afganistán. Vamos a abrirlo en español. Bueno, les voy a compartir. He hecho una apertura rápido de la página de la Corte, solamente para mostrarles a ustedes. Este es el caso de Afganistán, situación de la República Islámica de Afganistán. Aquí está un videíto un poco sobre la apertura. Entonces, el enfoque son presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo del 2003. Recuerden la ocupación de Estados Unidos a Afganistán. Y lo que yo les decía, sala de cuestiones preliminares, ¿no? Que está conformado por el juez Rosario Salvatore a Italia, juez Antonio Quesia, Antoine Quesia. Bueno, este juez Antonio Quesia es el segundo vicepresidente. Y por eso, pues digamos, no ostenta tampoco, no, eso no le impediría ser un juez dentro del proceso. Y el juez Tomo Akata. Entonces, ahí está como la información para las víctimas. El 5 de marzo del 2020, la sala... bueno, ¿por qué va a la sala de apelaciones? Porque yo les comentaba a ustedes a lugar de clase atrás que la Fiscalía solicitó la apertura de la situación de Afganistán y la sala de instrucción la negó, ¿sí? Y la Fiscalía apeló, por eso va a la sala de apelaciones de la Corte, decidió por unanimidad, un poco, eh,
autorizar al fiscal a iniciar una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en la República de Afganistán. La sentencia de la sala de apelación modificó, bueno, aquí les mencionaba, la posición de la sala de cuestiones preliminares que había rechazado la solicitud del fiscal de autorizar una investigación. Pero eso tiene mucho que ver con lo que yo les mencionaba de que habían algunos intereses, presiones por parte de Estados Unidos para que no se hiciera una apertura y había determinado que el inicio de una investigación no redundaría en interés de la justicia. El fiscal había interpuesto el recurso de apelación. La sala de apelación concluyó que el fiscal está autorizado para investigar dentro de los parámetros identificados en su solicitud, de los delitos cometidos en territorio afgano desde el 2003, así como otros presuntos delitos que se han cometido un nexo con el conflicto armado en Afganistán, y ahí pues y perdón un poco la expresión, le embarra la mano a varios estados, a varias personas, y están suficientemente vinculados a la situación de Afganistán y fueron cometidos en el territorio de otros estados parte. Digamos, esto va a ser un lío jurídico para Estados Unidos. Am, bueno, ahí hubo la apertura, el fondo, un poco de por qué lo están haciendo, pero un poco lo que yo quería mostrarles a ustedes es eso, ¿no? Cómo funciona esta sala de instrucción o esta sala de cuestiones preliminares para el conocimiento y la apertura de una investigación. Digamos que la situación de Afganistán es un muy buen ejemplo de cómo la sala decidió no hacer la apertura y todo el sistema se activó para que, digamos, por parte del fiscal, quien decidió apelar la decisión, para que existiera la apertura de la investigación. ¿Sí? Puedo mostrarle algún otro caso. Bueno, y ustedes vieron los magistrados. Vamos a poner, me gusta mostrar siempre el de Venezuela porque es el único país de la región que está con un proceso abierto ante la Corte. Entonces, el de Venezuela, situación remitida por un grupo de estados partes, también les mostré la vez pasada. El fiscal de la CPI anunció que el examen preliminar había concluido con la decisión de continuar con la investigación. Y aquí están los jueces de la sala de cuestiones preliminares, el juez Peter Kovac, que es el juez presidente, Reine Alapini y Socorro Flores Liñera. Este tiene un nombre muy latino, vamos a ver, esta jueza es mexicana, mira, los colegas mexicanos. Hay una jueza de nacionalidad mexicana que va hasta el 2030. Bueno, lo que yo les decía, ¿no? Listas A y B, bueno, que es un tema un poco diferente, pero muy interesante. Les voy a compartir en el chat para que de nacionalidad mexicana tengan acá una jueza de nacionalidad mexicana, su biografía, quién es, y cuáles son los casos que ha conocido. Ahí lo van a encontrar. Y igualmente, entonces, un poco cómo funcionó el proceso con Venezuela hasta el momento. Entonces, la Fiscalía recibió de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia y otros estados la solicitud de investigar la situación de Venezuela. ¿Sí? Miren, lo que yo les mencionaba del presidente y un poco la función del presidente en la Corte, la presidencia asignó la situación de la República de Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares 1, que está conformada por estos magistrados. Y el 19, la presidencia reasignó esta a la Sala 3, que actualmente, bueno, no tiene la sala 3. La oficina concluyó que existe base razonable, es decir, la Fiscalía, para creer que hay crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde abril del 2017. Aquí, entonces, el fiscal notificó a la sala de cuestiones que había recibido una solicitud de la República de Venezuela para diferir de la investigación. Bueno, es un poco más eh, la situación de Venezuela. Entonces, como ustedes van a poder ver, entonces siempre va a haber este rol entre el fiscal y la sala de cuestiones preliminares para hacer la apertura de la investigación y poder llevar a juicio. Digamos que el resultado de la investigación va a ser las personas que van a ser llevadas a juicio, ¿sí? Este es un poco el porqué, la importancia de que exista unas cuestiones previas para que no llevar a juicio a cualquier cantidad de personas, sino las personas, acuérdense que hablábamos en clase anterior, de que ostenten más altos cargos, que tengan unas responsabilidades de más alto nivel frente a la situación. No es llevar, por ejemplo, a 50 guardias venezolanos rasos
ante la corte, es llevar realmente si, por ejemplo, el ministro de Defensa cometió un crimen de lesa humanidad, sea el ministro de Defensa el que sea afectado, o incluso el presidente. ¿Listo? Am, entonces, un poco ahí ustedes pueden ver cómo funciona esa dualidad entre el fiscal y esta sala de cuestiones previas o de conocimientos previos o de causas previas por parte de la Corte Penal Internacional. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, les había dejado la posibilidad de alguna pregunta, colegas, antes de pasar a la sala de primera instancia y a la de apelación. Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Ok, colegas. Entonces, ahora, terminando lo que es esta sala de cuestiones previas de la Corte Penal Internacional, existe entonces una sala o una sección de primera instancia. Y esta, igual que en la sala de cuestiones previas, está conformada por 3 jueces por cada caso, ¿no? Y las funciones de esta sala se reducen básicamente al juicio, ¿sí? Entonces, su principal función es realizar juicios justos en términos de el ideal máximo de la justicia, ¿sí? Um, Decidir si hay pruebas suficientes para demostrar, y aquí el principio primordial para el derecho penal, y es que hay duda razonable, ¿sí? De que no hay duda razonable más allá, ¿cierto? Y que, que esto va a impedir que de pronto se condene a una persona sin los elementos probatorios suficientes, ¿sí? No hay duda de ninguno de los jueces de que se cometió uno de los crímenes por parte de la competencia de la Corte, ¿cierto? Y parte también de lo que tiene como función esta sala de primera instancia es también entonces condenar a los culpables, ¿sí? Y dar una sentencia. Aquí es importante porque yo recuerdo que en algunas clases anteriores alguien me preguntaba sobre las condenas. Y nuevamente, en ninguna capite de la Corte dice, por ejemplo, hay 4 delitos y dice genocidio. El que eliminare total o parcialmente a una comunidad bajo siguientemente tendrá una medida de prisión o privación de la libertad de 5 a 20 años. No existe, digamos, así tipificado. Lo que sí impone el estatuto es un límite en términos de tiempo. Lo único que dice el estatuto es que la sentencia no podrá superar los 30 años, ¿sí? Pero bueno, digamos que un poco como el detalle de la sentencia y del proceso de cumplimiento de la sentencia, lo veremos, ojalá este jueves que viene. No entraremos en mayor detalle sobre el tema de la sentencia, pero aparte de lo que hace la sala de primera instancia es la de condenar o encontrar culpable o absolver a la persona investigada, ¿sí? Y otra parte que tiene la Corte es entonces ordenar la reparación a las víctimas, con todo lo que incluye la reparación, no solamente en compensación en dinero, sino también restitución de derechos y rehabilitación. Esto también quisiera verlo con ustedes al detalle, quisiera verlo nos quedan solamente con hoy, terminando la de hoy, nos quedarían 2 clases, y quisiera ver un poco cómo funciona ese tema de reparación en la Corte Penal Internacional. Quisiera también que habláramos un poco sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene una forma de reparación a víctimas, ¿sí? Pero bueno, lo que hace esta sala de primera instancia es entonces realizar el juicio, hacer el juicio frente al debate probatorio, decidir que no hay duda razonable, ¿cierto? O que la decisión o se logró demostrar la, que hay suficiente material probatorio más allá de toda duda razonable, ¿cierto? Condenar o absolver a la persona y ordenar la reparación de víctimas. Digamos que es como el corazón mismo, ¿cierto? De la Corte Penal Internacional frente a la decisión entonces de encontrar culpable, condenar o absolver a una persona por la comisión de cualquiera de los 4 delitos de competencia de la Corte. Listo. Quisiera un poco que habláramos acerca de cómo funciona estas etapas dentro de la primera instancia. Vamos por un cafecito, son las 10 de
son las 10 de la noche, entonces tomémonos un cafecito y ya volvemos, unos 10 minuticos como es de costumbre. ¿Listo, colegas? Doctor, una Listo. preguntita, perdón ¿Sí, de mi José? ignorancia. Tranquilo. Doctor, cuando un mandatario X de X país tiene procesos con la Corte Penal Internacional, y tiene una circular azul, ellos pueden viajar a países donde estén protegidos o en cualquier país del mundo los pueden capturar. Pues sí, digamos que hablábamos con Sharon la clase pasada, si no estoy mal, sobre esa situación. Digamos que las órdenes de la Corte Penal Internacional, las circulares de aprehensión, deben ser cumplidas por todos los estados partes, ¿cierto? En principio, no la deberían cumplir quienes no son parte no son estados partes de la Corte. Entonces, poníamos un ejemplo de Putin, ¿cierto? Que tiene una orden de aprehensión de la Corte que claramente, si viaja a un país como por ejemplo a China, no tendría ningún problema porque China no hace parte, no es un estado parte de la Corte, por lo tanto no tendría o no estaría en obligación de cumplir esta orden de aprehensión. Ahora, si Putin viaja a Venezuela, es un estado aparte, debería Venezuela hacer la aprehensión. Ahora, que esto pase en la realidad geopolítica es donde está más complejo, ¿cierto? Lo hablamos, por ejemplo, de López Obrador en México o Gustavo Petro en Colombia, que ordenen, digamos, capturen preso al presidente de Rusia en su territorio. Eso podría generar o podría terminar incluso en un conflicto diplomático o muy grave en un conflicto bélico. Entonces, depende mucho de los intereses de la geopolítica, de cómo funciona, pero en teoría, ¿cierto? Un Estado parte está obligado a cumplir esa orden de aprehensión. ¿Sí, José? Listo, profe, muchas gracias. Bien. Listo, José. Bueno, entonces con la pregunta de José, no sé si hay alguna otra. No, por Ignacio, mi sí. parte. Ah, Dale, Charo. Ignacio. Sí, Charo. no, no, adelante. Dale, Ignacio. Maestro, buenas noches. Buenas Que noches, tengo Ignacio. una pregunta de, ¿qué tanta autonomía tiene la Corte Penal Internacional para resolver los casos? Bueno, se ha visto, ¿no? Que, por ejemplo, Estados Unidos ha intervenido en todos los países del mundo, pero nadie le hace nada, pues no, nadie le sigue una investigación. En cambio, a los países subdesarrollados es donde tienen casi los países es donde le abren investigación, ¿no? En contra de esos mandatarios. Entonces, no sé, en su opinión, qué tanta autonomía, independencia tiene esa corte para juzgar a todos por igual. Digamos que en la teoría, la independencia, la autonomía se la da la misma Asamblea de los Estados partes, quienes le dan ese poder a la Corte para que pueda ejercer la jurisdicción del derecho penal internacional. No obstante, por ejemplo, en casos como Estados Unidos, recuerden que Estados Unidos no es un Estado parte de la Corte, por lo tanto, no tendría competencia. Acuérdense que en las clases hemos visto acerca de la competencia concurrente y material que tiene la Corte, ¿cierto? Y incluso competencia territorial. Entonces, si no hay un Estado parte, ¿sí? Como Estados Unidos no reconoce a la Corte ni territorial, ni temporal, ni de forma concurrente, no tendría la Corte para proceder. Es un poco, y perdón que cale tanto en la repetición, el ejemplo de Afganistán, porque es un ejemplo de un caso donde Estados Unidos ha puesto la maquinaria diplomática para presionar a la Corte para que no aperture la situación de Afganistán. Porque si bien Estados Unidos no es un Estado parte de la Corte, Afganistán sí, y la Corte tiene competencia territorial, concurrente y material para conocer los crímenes cometidos en Afganistán. Entonces, eso hace un poco que Estados Unidos diga, bueno, aquí de pronto, si bien seguramente nadie va a meterse con un Estado tan poderoso, así va a quedar entredicho en una sentencia de la Corte la responsabilidad penal de los estadounidenses. Entonces, un poco, casos como Estados Unidos, Ignacio, no tendría competencia la Corte para investigar, ¿sí? Los hechos.
caso Afganistán es un muy buen ejemplo de cómo la Corte dice esto ocurre más bien desde la competencia territorial. No hablamos de Estados Unidos, hablamos de lo que haya cometido, lo que haya pasado dentro del territorio afgano por este periodo de tiempo, ¿sí? Y digamos que yo no entrepondría la autonomía de la Corte entredicho, sino más bien creería que existen muchas barreras y muchas limitaciones para que exista una justicia universal plena, ¿cierto? Más bien por los intereses de la geopolítica, Ignacio. Gracias, maestro. Ignacio. Gracias. Dale, Ignacio. Sharon, creo que tenías una pregunta antes de Ignacio. Creo que no. Bueno, entonces, como es de costumbre, como les decía, vamos a hacer un pequeño break, vamos a tomarnos un cafecito y volvemos entonces a las 10:03. Digo, a las 10:13, perdón. Nos vemos en 10 minuticos, colegas.